Fernando. Y tenemos a un gran invitado, él es Mario Lubetkin, que es el subdirector general de la FAO, que es esta organización multilateral de Naciones Unidas dedicada a la alimentación y a la agricultura, que está íntimamente vinculada, y también es representante de la FAO para América Latina y el Caribe. Él, comentábamos, ha sido periodista, pero no, dice, no hay ex periodistas, él sigue siendo periodista, aunque está concentrado en la sede regional, que es en Santiago. Y lo primero que queremos preguntarle es que tenemos entendido que la FAO tiene un marco dentro del cual los países que son miembros se desenvuelven. ¿Cómo se ha actualizado ese marco para las políticas peruanas que tienen que ver con la alimentación y que básicamente pasan por el Ministerio de Agricultura y no solo por él? Yo diría que efectivamente la palabra actualización es la más correcta. La FAO siempre fue la agencia de Naciones Unidas líder en los temas del desarrollo agrícola, pero sin duda hoy tiene un posicionamiento clave en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, pegado a ambos conceptos. Y desde ese punto de vista, en estos años, yo creo que la contribución de la FAO interactuando con los gobiernos ha sido clave por un problema fundamental. La seguridad alimentaria se ha colocado como uno de los temas más importantes del mundo, como nunca antes lo había sido. Y por lo tanto hay una exigencia de los países, que son los que nos dan el mandato de gestión, para que nos pongamos a la altura de los desafíos que están planteados para llegar a un objetivo fundamental que se lo planteó toda la comunidad internacional: 2030 sin hambre y sin pobreza. Si se llega o no se llega, esa es otra discusión, pero ese es el gran objetivo que está planteado. Sí. El motivo, perdón Fernando, termina la pregunta. No. Sí. Quería recordar que durante la pandemia se emitió una lista de como 100 países con peligro de crisis alimentaria, y allí no estaba el Perú, porque tenemos una dotación de recursos naturales y una agricultura más o menos floreciente. Pero, ¿qué riesgos tenemos para no ingresar en esa lista de países con problemas de seguridad alimentaria futura? Mira, yo te diría lo siguiente y te lo voy a decir en forma muy provocativa. Durante el COVID, nosotros estábamos preocupados de una sola cosa, de no morir. Pero estábamos preocupados de una segunda cosa y no lo decíamos, era de comer. Eran los dos temas que estaban en nuestras cabezas. Pensémoslo todo, porque fue un tema del universo, si se quiere. Desde ese punto de vista, yo creo que todas las acciones que los gobiernos hicieron durante el periodo del COVID para garantizar que cuando uno iba al supermercado hubiera un mínimo de base de alimentación, es algo que todavía va a tener un efecto posterior por muchos años. Dicho de otra manera, si nosotros miramos en los números, en América Latina y el Caribe, hubo una retracción, o sea, un agravamiento del escenario de hambre de casi un 30% durante el periodo del COVID. ¿Por qué? Porque la economía se golpeó brutalmente y quienes vivían del día a día, ellos sufrieron más que nadie. Por suerte, digamos que el proceso por el propio desarrollo económico y la renormalización ayudó en una cierta dirección. Hay un dato muy importante que todavía tenemos que entender el porqué y ojalá se repita en varios años. Nosotros hacemos el informe anual, nosotros manejamos los números más importantes, elaboramos los números más importantes acerca de cuál es la situación de hambre, cuál es la situación de escenario de los países. No es que hacemos los números de los países, cada país hace sus evaluaciones de números, pero nosotros los procesamos de una cierta forma como línea de tendencia. Y hay un dato bien importante de los resultados de nuestro informe que se llama SOFI, del 2023. La única región que redujo el escenario de hambre fue América Latina y el Caribe. Es verdad, estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de 3 millones de personas que por suerte pudieron empezar a comer, por suerte, pero en un marco de 43 millones de personas que pasan hambre. Son números muy pequeñitos, pero son números nuevos porque desde el 2014 América Latina y el Caribe, como todo el resto de las regiones, seguía en bajada y se aceleró todavía más en el escenario del COVID. ¿Cuál es la reflexión en relación a tu pregunta que para mí está planteada? Hubo inversión de todos los países para evitar, aisladamente, porque estaban todas las fronteras cerradas durante el COVID, hubo inversión de todos los países para evitar el escenario de hambre que hubiera generado una explosión mucho más dramática. ¿Cuál es el efecto de esa inversión? Que en general no ha bajado de los países, que hace una política nueva, obligada, pero que se ha sido. Eso lo veremos en el correr de los años. Yo tengo la esperanza de que en el próximo informe de SOFI, que lo presentamos en Naciones Unidas en julio, en Nueva York en julio,
pueda volver a confirmar los datos del año pasado, o sea que América Latina siga en ese camino. Si sigue en ese camino, vamos a tener que repensar un poquitito verdaderamente dónde estamos. Hoy es una señal. Vamos a ir a una pausa, pero entiendo que su visita a nuestro país tiene que ver precisamente con un acuerdo marco para justamente introducir una serie de cambios y de trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura y otras entidades aquí en nuestro país. Y quisiéramos que nos diga si no solamente estamos comiendo, sino que lo que estamos comiendo está bien. Porque, por otro lado, el Perú registra incrementos, por ejemplo, en los índices de anemia bastante preocupantes. Entonces, no se trata únicamente de que seamos la despensa del mundo como región, sino de, finalmente, si esa despensa está bien alimentada y bien sostenida en sí misma. Vamos a ir a la pausa y regresamos aquí en Ampliación de Noticias 24 en nuestro país. Pero estamos conversando con Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, en el marco de lo que se denomina la lucha contra la crisis alimentaria. Y él venía haciendo un análisis bastante interesante, pero al mismo tiempo auspicioso. Y nosotros, durante la pausa, le poníamos sobre la mesa un tema polémico. En el Perú hay alimentos, en América Latina hay recursos, se cultivan alimentos de buena calidad, hay una riqueza indudable, pero ¿tenemos cultura a la hora de comer? Es decir, ¿nos va a tocar o no nos va a tocar? ¿Sabemos utilizar esos recursos? Cuando, le mencionaba yo antes de ir a la pausa, tenemos un país en el que los índices de anemia crecen en lugar de reducirse. Es que justamente el proceso tiene buenas noticias y malas noticias. Esa pequeña buena noticia eran los 3 millones de personas. Okay. La mala noticia es que el costo para comer bien en América Latina y el Caribe es el más alto del mundo. Es más alto que en África. Es más alto que el promedio global. ¿Y por qué? Bueno, ese es el punto en el cual no es por un problema de costos base del producto, porque nosotros tenemos los estudios, sino está todo el mecanismo que va desde las políticas públicas, que tienen que asumir otra dimensión, hasta la misma acción especulativa determina, y naturalmente estamos hablando de promedios donde a veces nos olvidamos de pequeños detalles. Cuando analizamos América Latina y el Caribe, nosotros tenemos Haití dentro de América, que naturalmente son países que empujan muy arriba en los presupuestos, en las estadísticas. 4.08, o sea, $4.08, que es el costo promedio para un latinoamericano o caribeño para comer bien diariamente, ¿correcto? No debe ser el costo de Perú, que debe estar a 3 puntos y algo, y Brasil 3 puntos y algo. Pero el dato de la región es eso, y eso es una pésima noticia, sobre todo porque somos productores de alimentos. Ese es uno de los grandes desafíos, que hay que combinar la acción de todos los principales actores. Y ahí vamos al otro punto. O nosotros analizamos esto en forma pasiva, o analizamos estos datos para entender cómo hacer acción y política en esa dirección. Los gobiernos tienen una responsabilidad central. Por eso, lo que tú señalabas acerca de la firma que hice hace 2 días con el canciller, del nuevo plan a 4 años, y eso lo destaco, porque no hay política que sea corta. Necesita sus tiempos, porque tenemos que invertir, como tú señalabas, políticas económicas, políticas públicas, cultura, y tienen que estar todos los componentes jugando al mismo tiempo. Hoy no podés hablar de seguridad alimentaria sino hablar de la transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Y eso qué significa? Que tradicionalmente era la relación de lo que actuaba o cómo actuaba el ministro de Agricultura, pero si hoy notes al ministro de Economía, a los presidentes de los bancos, a los ministros de Ambiente, a los ministros de Desarrollo Social, a los ministros de Educación, a los ministros de Salud, es lo que estabas hablando tú. Sin eso, hoy no se resuelve el tema de la seguridad alimentaria. Y un dato importante de cuando se dio la firma en Cancillería fue el hecho que estaban los principales ministros. Nunca antes había dado en Perú, ni en otros países de América Latina, donde estoy firmando acuerdos estratégicos a 4 años, donde iba alguien más que fuera el ministro de Agricultura. Él era el responsable de todo y en verdad no. Él tiene el ministro de Agricultura o la ministra de Agricultura, tienen responsabilidades centrales. Pero si no hay un juego colectivo del gobierno como tal, hoy es imposible. Pero no basta el gobierno. Si hoy el sector privado no juega de otra forma, y otro de los datos importantes de estos 2 días de mi visita fue hablar con el corazón del sector privado, para incorporarlo mucho más, y hay voluntad en ese sentido. Pero si no está la sociedad civil también, con los cuales he hablado a lo largo de todos estos meses, pero si no está la academia, para que nos apoyen todo el proceso de innovación y alta tecnología, que es clave para ir en el camino que nos estamos planteando. No basta el dinero,
Faltan muchas componentes. Y si no están los parlamentarios para legislar, nosotros sin todo este circuito no lo vamos a resolver. Todos están para actuar. Tenemos que tener una capacidad nueva, es lo que tú dices, una adecuación totalmente diferente a cómo planteamos el tema anteriormente. ¿Y hay en el marco firmado algunos compromisos concretos, específicos, que puedan ser resumidos en una consigna sobre cómo desde la política se puede inducir nuevos hábitos alimentarios? Somos arroceros en la costa, somos mucho carbohidrato en las sierras, sin proteína. Eso es un tema clave para entender el gran porcentaje de anemia y desnutrición infantil que tenemos. ¿Hay algunos puntos específicos, compromisos que ha firmado el Perú con la FAO? Yo creo que el documento marca un recorrido tomando las características propias del país, que hay que irlo elaborando en planes de acción específicos. No olvidemos la pesca, por ejemplo, y ahí podríamos ir a los múltiples aspectos, a la cultura, a la salud, que van a tener que ser componentes de la acción en estos 4 años. Yo le doy un aspecto muy importante, y lo decía en mi intervención con el ministro de con el ministro de Relaciones Exteriores, porque fue la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que hay que tomar un aspecto para nosotros fundamental. Perú es muy poderoso. Y cuando hablamos de un cuadro, y que hay una gran expectativa de que Perú dé mucho más, porque Perú es un productor. A veces ustedes están muy metidos en los líos internos y se olvidan la responsabilidad que ustedes tienen internacional. Y el hecho de hacer un plan a 4 años, en un país que parece que vive en emergencias, es extraordinariamente importante porque se mira largo más allá de las coyunturas. El marco incorpora, por ejemplo, la tecnología que se aplica en la agricultura. Absolutamente, sí. El manejo de los suelos, la calidad de las semillas, el tipo de abono, ¿de qué manera protegemos campos de cultivos de los embates climáticos? Pero esa es una componente. A ver, cuando hablamos de la transformación de los sistemas agroalimentarios, estamos hablando de qué semilla, de qué tierra resiliente, de cómo se va a sugar el agua, de cómo se le va a ayudar al pequeño agricultor, que es el 80% del productor de las tierras, de qué créditos económicos va a tener, de qué comercio exterior va a tener, de cómo se va a educar a las nuevas generaciones para que el joven no se vaya, para que se linkee con el tema de la migración, de cuál es el rol y el papel de nuevo tipo que tiene que tener la mujer, que tanta responsabilidad tuvo hasta ahora. O sea, es mirar largo en un proceso con muchos componentes, en la cual tienen que actuar todos en conjunto. Claro, quien nos está escuchando ahora puede decir, son demasiados temas. No, no es verdad. Es un proceso activado con los diferentes actores. Y es la única forma de resolverlo. Y yo estoy convencido de que los actores están para jugar su responsabilidad. Después se trata de articularlo en forma correcta. Usted tocó un tema muy provocador en la pausa. Estábamos hablando de este orgullo gastronómico que hay en el Perú y que sirve para rescatar recetas e ingredientes originales. ¿Eso puede jugar a favor de esa cultura alimentaria que nos aleje de la crisis de hambre? Yo cambiaría la palabra jugar a favor, tiene que jugar a favor. Tiene que jugar a favor. Es parte de los desafíos. Mira, ayer me llevaron a un proyecto que nosotros estamos financiando en Sant Antonio. Es un proyecto para garantizar a los muchachitos de la escuela, era un 6º año, que puedan iniciar el día comiendo y comiendo bien. Pero era de productos originarios y era con pequeñas pymes que le producían el yogur griego a pocas cuadras y eran los bananos de un productor de la zona. Y además ellos tomaban el jugo de quinoa, o sea, todos esos elementos. Yo les puedo asegurar que estoy recorriendo América Latina y el Caribe, que es una enorme contribución que ustedes tienen que dar, porque otros países también tienen capacidades originarias, pero no lo están aplicando. Y ustedes, en grande o en pequeño, o sea por el business, o sea por la cultura, por los caminos que se llegue, empieza a ser un dato de la realidad. Esa es una contribución que ustedes tienen que dar, que yo no lo he visto en otros países. Tú planteas el tema de la anemia. A mí me sorprendió porque yo no lo escuché en otros países como se está planteando en Perú. Pero estoy seguro que en otros países hay similitudes, pero no está planteado en el debate público como está planteado aquí. Y como América Latina y el Caribe es parecida y diferente al mismo tiempo, lo que se trata es de hacer algo que no se hizo durante el COVID, abatir completamente las fronteras y haya un proceso de integración sobre la seguridad alimentaria, que debe ser diferente. Y ahí también tenemos una señal de los gobiernos. Acabamos de proponer, y fue firmado por primera vez,
creo yo, en la historia, que los 33 países de América Latina y el Caribe se pusieron de acuerdo en un plan de seguridad alimentaria del 2024 al 2030. Lo hicieron en nuestra oficina en Santiago en enero, 27 ministros, a mí me pareció histórico. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido sumamente interesante poder conversar, Mario, con usted. Recordamos que es subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, quien se encuentra de visita en nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Gracias, a disposición.